Hola, hola. Vamos a comenzar esta última sesión correspondiente al módulo 12, para lo cual voy a compartir la pantalla. Bien, estos son unos ejercicios diferentes a los de la plataforma, pero con datos cambiados para que podamos resolver los de la semana. Nos dice que a partir del siguiente caso, respondamos los planteamientos. En la casa de Rosa se encuentran funcionando una bomba de agua, dos focos ahorradores de 50 vatios o watts, un foco incandescente de 80 watts. En las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencial de 127 volts y circula una corriente de 4 amperes. De hecho, aquí dice que en las terminales de la bomba hay 127 volts, pero se sobreentiende que todo el circuito está trabajando a 127 volts. Ajá. Y pues bueno, circula esta corriente. Después de 35 minutos, la energía eléctrica en la casa de Rosalía queda suspendida debido a una descarga atmosférica sobre el transformador que proporciona el suministro eléctrico, lo que también ocasiona que éste se aísle de la red eléctrica y adquiere una carga eléctrica de menos 6.000 microcoulombs. La bomba de agua también queda cargada después de su operación con una intensidad de 700 microcoulombs. Aquí me doy cuenta que tengo miles y aquí cientos, pero se vale porque 700 pues ya está cerca de los miles, ¿no? Lo comento porque sí he tenido alumnos que de repente aquí le ponen 7.000 o al revés aquí le ponen 600. Considera que la bomba de agua en la casa de Rosalía se encuentra a 6 metros al norte del transformador del suministro eléctrico y 7 metros al este. Entonces, pues bueno, se entiende que tenemos nuestro circuito eléctrico, también se entiende que tenemos conectados en ese circuito eléctrico varios elementos, dos focos ahorradores de 50 watts, que son opacos, luz blanca y que ahorran watts y dan muchas lúmenes, ¿no? Tenemos un incandescente que es transparente, luz amarilla que proviene de un filamento muy delgadito, que es un resorte muy delgadito, eh, consume muchos watts porque dice que consume 80 watts, eso es mucho consumo y tiene pocos lúmenes. Entonces ya es un foco antiguo que, que en vez de ayudar, pues nos perjudicaría en el cobro del recibo de luz, ¿no? Entonces, pues también se entiende que hubo una descarga eléctrica de un rayo y quedaron dos partículas eléctricamente cargadas en la bomba y en el transformador. Entonces vamos a encontrar varias cosas en general en ese circuito eléctrico y también entre la partícula que queda cargada eléctricamente en el transformador y la partícula que queda en la bomba, que no es una, son muchas partículas las que quedan cargadas eléctricamente. Sin embargo, vamos a estudiar esas dos nada más, las que nos está indicando el problema, ¿no? Entonces, ¿qué potencia eléctrica desarrolla la bomba de agua de acuerdo con las características señaladas? Cuando decimos potencia significa ley de Watt, ¿no? Ya a estas alturas ya no deberíamos tener dudas, ya es la última sesión. Entonces, potencia es igual a signo de interrogación porque no la conocemos. Voltaje es igual a 127 volts, es el voltaje ideal en el que deben de trabajar todos los aparatos. Nosotros tenemos por la mañana aproximadamente 110, al revés, por las mañanas 120 volts, por las noches como 110 porque todos los vecinos prenden más aparatos y focos y se divide. Estamos conectados del mismo transformador que nuestros vecinos. Sí hay familias que puedan tener 127, pero son raras, ¿eh? Incluso puedes tener hasta 137 y pues todavía no está mal, no está mal. Los aparatos todavía funcionarían, por decirlo así, un 90% bien, porque el de ahí ideal son 127. Pero bueno, algunos arriba y otros abajo, ni siquiera eh, eres capaz de sentir 5 volts en la mano. Si ponemos 5 volts en uno de los aparatitos de esos que agarras para darte toques, 5 volts todavía no lo sientes. Entonces, estar 5 días arriba o 5 días abajo no afecta. Intensidad, bueno, no afecta mucho, no es, vamos.
¿Cuánto puedes notar de que una tele te iba a durar 10 años y te duró 9 con 9 meses? O sea, no se nota, ¿no? A eso me refiero. Intensidad es igual a 4 amperes, entonces vamos a aplicar la ley de Watt que dice potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente, potencia es igual a 127 volts, por los 4 amperes son 508. Ahora anota tu resultado anterior en kilowatts. Entonces aquí basta con dividir entre 1000 y me queda punto 508 kilowatts. Aquí comentarles algo, me parece increíble. Pero bueno, no voy a poder yo solucionar todo prepa en línea, ¿verdad? Hay gente que me pone, que de lo que he revisado, que me pone este número uno y de repente el 1.1 lo pone luego acá abajo y me pone acá abajo 508 watts y me olvidaron ponerme el punto 508, o sea, me juntan dos. Algunos otros, ¿qué otra cosa llegué a ver? Algunos otros me ponen el puro 508 y me olvidan los 508. Si aquí te dice cada uno que tienes que hacer, y pues bueno, de a tiro hay unos que ni me pusieron nada, nada más me pusieron 1.1, nada, y luego empiezan acá con el 2. He encontrado de todo, ¿no? Pero bueno, yo no entiendo por qué pasa eso. Entonces, ¿cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica? Es decir, al estar encendidos por 35 minutos. Entonces, pues bueno, esto no lo vas a hacer tú, lo vas a hacer a partir del 2.1, pero esto te dije que sirve como comprobación. Vamos a hacerla al final la comprobación, ¿no? Entonces vámonos acá. Primero calcula la energía gastada por la bomba en kilowatts. Entonces la bomba tiene 0.508 kilowatts, el tiempo 0.583 de hora, la energía gastada igual a signo de interrogación, E1 no la conozco. Aquí me gustaría que Prepa nos planteara en generaciones futuras que, por ejemplo, la bomba se apagó a los 25 minutos de estar activo el circuito eléctrico y que cada uno de los elementos conectados a ese circuito tuvieran diferentes tiempos para que fuera más interesante el ejercicio. Pero bueno, aquí se supone que todos se encendieron al mismo tiempo, como que estaban todos, como que conectamos todos, ya están conectados todos, ahora sí suban al switch, así se entiende. Ya son 35 minutos en este momento, le bajo al switch, así se escucha, ¿no? El ejercicio, pero sería bueno que se fueran apagando a diferentes tiempos o incluso encendiendo a diferentes momentos para que tú le fueras calculando el tiempo, estaría más interesante. Entonces la energía 1.508 por 0.583 de hora, porque son 35 minutos y es una regla de 3, una hora, 60 minutos, 35 minutos es a X, multiplicación y división y encontramos que es 0.583 de hora, ¿no? Eso me da una energía 1 de 0.296. Ahora indica el gasto de energía de los focos ahorradores en kilowatt hora. Son dos de 50, 50 y 50 son 100. 100 entre 1000 son 0.1 o 0.10 o 0.100. Es el mismo número, kilowatts. El tiempo es el mismo, 0.583. E2 es igual a signo de interrogación porque no la conozco. E2 es igual a 0.1 por el tiempo, 0.583. Eso es 0.0583 kilowatt hora. Posteriormente resuelve cuál es la energía gastada por el foco incandescente en kilowatt hora, que es potencia 0.08 kilowatts, tiempo el mismo 0.583, energía 3 gastada es igual a 0.08 kilowatts por 0.583, eso me da 0.0466. Finalmente, vamos a sumar la energía utilizada por los dispositivos eléctricos presentes en la casa de Rosalía para obtener la energía total en kilowatt hora. Entonces la energía total es la energía uno que representa la bomba, más la energía 2 que representan los focos ahorradores, más la energía 3 que representa el foco incandescente. Energía total es igual a 0.296 más 0.0583 más 0.0466 me da una energía gastada total de 0.400 kilowatt hora. Ahora, si no te lo hubiesen pedido por partes, se hubiese hecho con totales, así como lo hice yo y que no sirve de comprobación.
en donde dices, ¿cuánto consume la bomba? 0.508. ¿Cuánto consumen los ahorradores? 0.1. ¿Cuánto consume el incandescente? 0.08. Sumamos eso y eso se llama potencia total del circuito y nos da 0.688. Entonces, energía total gastada es igual a la potencia total por el tiempo total. Y aquí les digo es donde me hubiera gustado tiempos diferentes, porque tendríamos que utilizar este tiempo diferente para cada elemento y hubiera sido un poco más interesante. Entonces, energía total gastada es 0.600. Estaba desactivado mi micrófono. Estaba desactivado. No sé si se desactivó o no sé si se desactivó o, o, o nunca lo activé. Creo que nunca lo activé. Creo que nunca lo activé. Bueno, haciendo un resumen muy rápido, sacamos por partes aquí la E1 que representa a lo que gastó la bomba, la E2 que representa a los focos ahorradores, la E3 que representa al incandescente y la E total que representa pues la energía total, ¿no? Ya que tenemos 0.296 que es la bomba de agua, 0.0583 que son los focos ahorradores, más 0.0466 que representa al incandescente y nos da una energía total de 0.400 kilowatt hora, ¿no? Y si nosotros lo vemos y nos hubiesen pedido este nada más que no lo hiciéramos por partes, sino que nosotros lo lleváramos a cabo pues con totales sería así, como lo estoy colocando aquí, de la bomba, 0.508 kilowatts, de los ahorradores, 0.1 kilowatt, del incandescente 0.08 kilowatts y la total 0.688 kilowatts. Entonces la energía total gastada es igual a la potencia total por el tiempo total, es decir, 0.688 kilowatts que multiplica a 0.583 de hora, porque hicimos una regla de 3. Estos 35 minutos los pasamos a horas, ¿no? Media hora es 0.5. Entonces, viendo que me dio 0.583 mi regla de 3, pues estoy bien, porque es un poquito más de 0.5. Entonces, o 0.500, ya que me da 0.583 los 35, entonces estoy bien. Entonces esa energía total me da 0.401 kilowatt hora. Prácticamente por partes y sumándolo por partes me dio 0.400. Aquí me da 401. Entonces se entiende que estamos bien. Ajá. Están bien las operaciones. Entonces, pues bueno, ahí quedó, y ocupamos la ley de Watt para entender la energía gastada por cada uno de los elementos conectados al circuito eléctrico y después la energía gastada entre todos, ¿no? Básicamente es de lo que trata este ejercicio. Ahora, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos si el precio de un kilowatt hora es de 0.956? Recuerda que para calcular los kilowatt horas se debe multiplicar la potencia de cada aparato en kilowatts por la fracción de hora que estuvieron funcionando. Entonces, si nosotros aquí vamos a encontrar el costo del consumo, ¿no? Vamos a encontrar el costo del consumo. Entonces, vamos a seguir lo que nos dice aquí la descripción del el planteamiento del problema. Dice multiplicar la potencia de cada aparato en kilowatts. Entonces, yo multiplico la potencia de cada aparato, o sea, 0.050, 0.050, 0.080 y 0.508 por la fracción de hora que estuvieron trabajando, pero ya en dinero. Lo puedo hacer al final por dinero o lo puedo hacer de una vez por dinero. Hago una regla de 3. Una hora me la cobra comisión a 0.956. Entonces en punto 583, o sea, en 35 minutos es igual a X. Entonces, 0.583 por 0.956, eso entre uno, que ya no es necesario colocarlo entre uno
porque es el mismo número, eso me da 0.557. Entonces, ya sea que ese número lo multiplique, lo que me da acá de consumo, lo multiplique al final por el dinero o por fracción, así como lo dice yo, que cada uno por 0.557 en cada uno de los casos, y me da 0.027, 0.027, 0.044 y 0.282. Sumamos todo esto y me da 0.38 centavos. Yo lo entiendo más como 40 centavos, ¿no? 40 centavos. Entonces, aquí les comentaba la clase pasada, aquí vamos a entender que tengo mi circuito eléctrico, puede tener más cosas conectadas, ¿no? Pero yo desconecto todo. Puede ser una casa, ¿no? Una casa habitación normal con muchas cosas conectadas. Y digo desconecto porque ya me acordé que las teles te dejan un LED en la tele que sí consume también. Le llaman vampiros a esos porque consumen muy poquito, pero es como una gotita de agua. Tú dejas una gotita de agua en la mañana y por la noche que llegues a tu casa ya llenó media cubeta, ¿no? Entonces, por eso dicen que hay que desconectar las teles y todo eso porque hay vampiros. A lo largo de 60 días, que es cuando te cobran el recibo de luz, imagínate, tienes tres vampiros, tres teles que nunca desconectas, porque se queda un foco LED prendido de color rojo en la tele. Ese está consumiendo. Poquito, es una goterita, pero aún así consume. Entonces, por eso hoy hice la aclaración ahorita. Puede ser tu circuito normal de una casa, pero desconectas todos, excepto los dos focos ahorradores, estos los dejas encendidos, un incandescente y una bomba. Así dice el ejercicio, si lo entendemos en la vida real, así está. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a hacer el cálculo de 35 minutos, cuánto me cobra Comisión Federal de Electricidad por tener esos cuatro elementos conectados. Es lo que hicimos, ¿no? Para que entendamos lo que estamos haciendo en cada uno de los ejercicios. Si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Recuerda que la distancia D es la distancia más corta entre las cargas. La hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son 6 metros al norte y 7 metros al este, los cuales separan el transformador de la bomba de agua. Aquí me doy cuenta que me dice norte y este, pero si aquí en el ejercicio dijera punto y seguido, toma como referencia la parte de arriba de tu hoja como el norte y abajo el sur, pues ya tendríamos que acomodar ese triángulo a como nos dijera el ejercicio que lo acomodáramos. Pero como no nos está diciendo que la parte de arriba de nuestra hoja es el norte y que de ahí saquemos los puntos cardinales para mover esto, yo lo dibujé así. Pero ¿qué puede ser? Que lo gires y que esta parte de aquí quede aquí y que lo vuelvas a girar y que esta base quede aquí. Ajá, así. Y luego que vuelva a quedar igual. No pasa nada. Aquí lo podemos dibujar como queramos porque finalmente no nos está diciendo dibújelo correctamente en el plano cartesiano y alíñese con los puntos cardinales, ¿no? Entonces no pasa nada. Entonces, para este ejercicio lo primero que hay que saber que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Todos los triángulos en general tienen tres ángulos. Cuando uno de ellos es recto, es rectángulo. Ajá. Y información adicional, todos los ángulos internos de un triángulo, el que quieras, suman 180. Ajá. Esa es otra información adicional. Entonces, tres lados, tres ángulos. Una vez que sabemos que sí es un triángulo rectángulo, se compone de las siguientes partes. Una hipotenusa, que es el lado más largo del rectángulo, y dos catetos, que son los otros dos lados, que no son tan grandes como la hipotenusa. Entonces yo dibujo mi triángulo rectángulo y leo que hay un cateto de 6. Entonces yo en mi dibujo me doy cuenta que este está más cortito, pues a este le pongo 6. Y el otro vale 7, pues está un poquito más largo, le pongo 7. Y aquí le pongo X porque no conozco cuánto me va a dar. Pero lo que sí sé que de la distancia que encuentro en la hipotenusa es la distancia que voy a ocupar para poder encontrar la fuerza de atracción o repulsión entre las partículas que se están teniendo interacción entre la bomba y el transformador. Entonces,
pues ya le puedo poner al primer punto Q1 y al de acá Q2, porque sé que es lo que voy a encontrar la distancia, que más adelante la voy a sustituir en nuestra fórmula de la ley de Coulomb, que ya está bien conocida, ya durante 8 sesiones las hemos estado viendo. Bueno, entonces cuando tenemos un triángulo rectángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras, llamado el teorema así en honor a Pitágoras, que fue el que se dio cuenta que cuando tú elevas al cuadrado de la hipotenusa, y sumas los otros dos lados también al cuadrado, es el mismo número. Ese fue su descubrimiento y se llamó Teorema de Pitágoras. Obviamente se hicieron pruebas en miles de triángulos con diferentes ángulos y muy precisos, y entonces se pudo comprobar que sí daba, ¿no? Entonces se volvió el Teorema de Pitágoras. Es verdad, ¿por qué no se llamará ley de Pitágoras? ¿Por qué teorema? El teorema todavía está susceptible a que pueda cambiar con el tiempo. Debe de haber una razón. Bueno, yo creo que se le llamó teorema porque en su momento iban a seguir esperando a que hubiera más pruebas, pero pues hoy en día no creo que haya alguien que diga que no se va a cumplir el teorema. Pero bueno, ok. Entonces la A representa la hipotenusa. B y C representan a los catetos y la suma de ellos ellos al cuadrado, luego sumados, dan lo mismo que la hipotenusa al cuadrado. Entonces, como tengo esta fórmula de manera directa, la puedo aplicar así. Hipotenusa al cuadrado es igual a primer cateto, 6 al cuadrado, más segundo, 7 al cuadrado, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, 36 más 49, 85, pero en raíz, ya que aquí le coloqué raíz cuadrada y una raíz cuadrada con una potencia al cuadrado se cancelan y queda la A solita. Pero de ese lado la tuve que haber puesto porque lo que haces de un lado lo haces del otro. Y aquí se quedó. Ya no la puse acá arriba, ya lo puse en el resultado de esto, que es raíz de 85. Sacamos la raíz y 9.2. Entonces yo, para ver si hice lo correcto, digo, 9.2 es mayor que 7, sí. 9.2 es mayor que 6, sí, se cumplió. Quiere decir que mi cálculo está bien porque teóricamente se dice que nunca alguno de los catetos puede ser más grande que la hipotenusa. Entonces, se puede acercar incluso, pero nunca más grande. Ajá. Nunca puede ser ni siquiera igual. Tiene que ser menor, siempre menor, cualquiera de los otros lados a la hipotenusa. Entonces, en este caso, pues sí me da pues sí me da más grande y puedo comprobar que estoy bien, ¿no? Bien. Entonces, permítanme, voy por agua porque se me está secando la garganta. No me tardo más que 40 segundos. Listo. Eh, pues ya encontré la distancia y la distancia va acá abajo en nuestra fórmula de la ley de Coulomb, porque nuestra fórmula de ley de Coulomb dice que la distancia al cuadrado. Entonces, fuerza de atracción o repulsión. De hecho, ya podemos saber si es atracción o repulsión. Es atracción. Aquí se ve una partícula negativa y una partícula positiva se atraen. Entonces, aquí deberemos de decir, la fuerza de atracción entre estas dos partículas es igual a 9 por 10 a la 9, transformador, menos 6000 por 10 a la menos 6, bomba, 700 por 10 a la menos 6, distancia que acabo de encontrar que hay entre ellos, 9.2 al cuadrado. Entonces, multiplicación, 4.2 por 10 a la menos 6, elevado al cuadrado de la distancia que encontramos hace un momento con el teorema de Pitágoras, 84.64. Cuando me da una sola cifra aquí, la multiplico por la constante de proporcionalidad, que esto se lleva a cabo en el aire. Yo no he encontrado transformadores dentro de un cristal.
No he encontrado transformadores en el vacío. No he visto transformadores debajo de un líquido, ¿no? Entonces, ya sin que me digan, pues es 9 por 10 a la 9. De tal forma que cuando hago las operaciones me queda menos 446,59 newtons. Entonces, pues ya está, ya está. Entendiendo que tiene que ser, pasarla positivo, porque no puede haber atracción entre dos partículas sin fuerza. Es el equivalente a tener un cubito de fierro que no es imán contra otro cubito de fierro que no es imán, y a una distancia donde no hay nada. Entonces, si no hay fuerza, no hay atracción. En cambio, los imanes tienen fuerza. Ajá. Entonces, esa es otra explicación. Les he dado varias. Esa sería otra. No podemos tener atracción o repulsión si la partícula no está cargada eléctricamente. Si hacemos la analogía, si el metal no tiene imán, así le decimos nosotros, no coloquialmente, y el otro tampoco, pues no va a haber. Ajá. Para que exista, debe haber por lo menos una partícula cargada eléctricamente, porque ya vimos que sí puede haber atracción o repulsión cuando una está cargada y la otra no. Lo vimos en la semana número 3, ¿no? Que se ocupa una derivación de esta fórmula. Entonces aquí la explicación que serían 446,59. Ahora, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador en el punto donde se sitúa la bomba de agua? Q para la bomba de agua, 700 por 10 a la menos 6. F, fuerza de atracción o repulsión, menos 446,59 newtons. Fórmula, intensidad del campo es igual a la fuerza entre el lugar donde se sitúa la bomba. Fuerza de atracción y luego entre el, la carga donde se sitúa la bomba. Entonces, intensidad del campo eléctrico es igual a menos 446,59 newtons entre 700 por 10 a la menos 6 y nos dio este numerote. 1, 2, 3 menos 637,985,71 newton sobre Coulomb. Ajá. Entonces, ahí está. Ahora, los campos eléctricos sí pueden ser negativos y positivos. Ajá. Aquí no quiere decir que si tenemos un negativo no haya fuerza, porque finalmente en un campo eléctrico hay polaridad, ajá, y la polaridad significa polo negativo, polo positivo. Entonces aquí sí no pasa nada, aquí podemos utilizar nuestro resultado en negativo y sin problema. Finalmente, mira, cuando conectas un multímetro a tu tomacorriente, si lo conectas al revés, bueno, en corriente alterna no va a pasar. Vamos a hablar en corriente directa. Tienes una pila. Ajá. Pensemos en una pila de celular, cuando todavía se le podían sacar. Tú si le pones el rojo en negativo y el negro en positivo, están al revés. ¿Qué te va a marcar vamos a pensar que es una batería de 3,5 volts, ¿no? Te va a marcar menos 3,5 volts. Entonces, es el mismo número. Ajá. Nada más que tú tienes invertidos los cables. El rojo siempre es positivo y el negro siempre es negativo cuando tenemos corriente directa. Y la corriente directa que es la pila de tu laptop, de tu celular, de las pilas que están en tu control remoto, de los carritos de tus hijos, esa es corriente directa de la batería de tu carro. Eso nunca se va a mover de la polaridad. El negativo siempre va a ser negativo y el positivo siempre va a ser positivo, no se van a alternar. Por eso la otra que llega a casa se llama alterna, ¿no? Entonces te digo que aquí no hay problema. Incluso cuando mides con un multímetro y volteas las puntas, no quiere decir que pongas las puntas al revés y que ya quemaste el multímetro. No, simplemente te va a marcar un negativo de que lo estás colocando inverso, el rojo donde va el negro, ¿no? ¿Cuál fue la intensidad de corriente eléctrica del relámpago si duró 0.00015 segundos? Entonces mi Q es igual, esa es la bomba, 700 por 10 a la menos 6, tiempo 0.00015 segundos. Intensidad de corriente es igual a la carga de la bomba entre el tiempo. Intensidad es igual a 700 por 10 a la menos 6 entre el tiempo 0.00015. Intensidad de corriente 4,6 amperes.
Tu fusible de tu casa aguanta hasta 30. Aquí son casi 5. Es como una quinta parte, porque si son aquí 5, 6 por 5, 30. Sí, es una quinta parte de lo que consume de lo que podría aguantar tu fusible, ¿no? En tu casa, para que más o menos tengas un panorama de qué intensidad me salió a mí. Tú que tienes nomás dos ceros aquí, te va a salir un amperaje más pequeñito. Puede ser que te salga. ¿Cuánto saldría si fuera un cero menos? Vamos a ver. Pero yo digo que sí va a salir más pequeñito si le quitamos un cero. Por lógica, yo creo que sí. Entonces, me queda la duda, me queda la duda. Porque desde que diseñé esto, nunca le he quitado el cero. Entonces, si son 700 exponente menos 6, eso entre, ahora con dos ceros, punto, uno, dos ceros, 15, mucho más pequeñito. Ni siquiera es medio amper, es 0,46, casi medio amper. Mucho, mucho más pequeñito porque pues estamos hablando de una cifra más. A mí me salen 4 amperes y medio casi. Si le quito un cero me sale medio amper, ni siquiera llega al medio amper, entonces está bien. Está bien, ambos resultados finalmente son solamente para entender la metodología de resolver estos ejercicios y entender a qué se refieren. Entonces, pues ahí está, yo más o menos recuerdo que tú tienes dos ceros, entonces a ti te va a salir un resultado muy pequeñito, como medio amper más o menos. Debido a la descarga atmosférica, la bomba de agua se averió y debe reemplazarse el devanado del motor. ¿Qué valor de la resistencia debe tener ese devanado para que la bomba de agua funcione perfectamente? Pues ya hablamos mucho de los motores eléctricos, ¿no? Ya hablamos de que el motor eléctrico se compone de un rotor que se parece a un rodillo de cocina. Ese es el rotor. Un estator que se parece a un cilindro sin tapas. Ese es el estator. Es como un cilindro sin tapas. Entonces, pues bueno, también hablamos la clase pasada de que ese rotor va dentro del estator. Y en las paredes del estator va el devanado, que es este. Aquí dice, debido a la descarga atmosférica, la bomba de agua se abrió y debe reemplazarse el devanado del motor. Entonces el devanado es un arreglo de alambre de cobre barnizado que va alrededor en las paredes de ese cilindro. Es un arreglo que ahí va, van vueltas y vueltas y vueltas de cable hasta que toma la resistencia adecuada para que pueda funcionar. Entonces dijimos que cuando ya ese devanado alcanza la resistencia correcta, según el número de vueltas que le da el que rebobina motores, que es un trabajo bien pagado, está bien pagado ese trabajo. eh, claro, bien pagado para cuando los contratan empresas, cuando los contratan talleres grandes, porque ya un motor para nuestra casa de un cuarto de caballo hasta un caballo, prácticamente reembobinar y comprar uno nuevo sale igual. Y ahora con las nuevas plataformas de e-commerce como Temu, todo está regalado y ya no todo está sin calidad, ¿eh? Hay cosas que vienen bien, nomás hay que saber comprar. Entonces, pues ya ahora menos conviene, pero lo que sí conviene es cuando son empresas, son motores del tamaño de un tambo de basura. Ajá, entonces ahí sí el que se encarga de esto, la empresa se lo lleva o trabaja allí en la empresa, depende de si tiene todo lo necesario, pero creo que ahí sí ya se ocupan maquinaria. Entonces se lo llevan, le quitan todo el devanado que ya no está correcto y le ponen nuevo y le van poniendo cierto número de vueltas y le van checando la resistencia, que es la que vamos a buscar nosotros. Entonces, en ese caso, como son muy grandes y se cobra mucho dinero, ahí sí conviene. Para nosotros no. El día que se queme tu
tu motor de la bomba si es hasta un caballo y más si es más pequeñito, no te conviene. No te conviene, te compras uno nuevo mejor porque te saldría al mismo precio. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y pues bueno, pues el armado, pues ya lo viste en la clase pasada, ¿no? Que entra el rotor dentro de ese cilindro. Luego ese rotor tiene valeros en los extremos, en la flecha, y luego esos mismos valeros entran en las tapas, también a presión, y luego esas tapas llevan tornillos. Algunos son de lado a lado para que agarre las dos tapas, otros no. Son por cada tapa sus tornillos. Y pues una vez que ya lo tienes perfectamente armado y con el valor de la resistencia adecuado y todo, pues ya vas a conectarlo, lo enciendes y lo que estás haciendo a cabo, lo que estás llevando a cabo es un electroimán que trabaja bajo este principio que estamos viendo estas semanas de la ley de las cargas eléctricas, porque lo que hace el rotor y el estator es que están haciendo como la corriente alterna está cambiando de polaridad, positivo, negativo. Lo que estamos haciendo entre rotor y estator es atracción, repulsión. Y cuando haces eso a la velocidad de la luz, pues por eso los motores giran tan rápido, porque estás llevando a cabo una atracción-repulsión a gran velocidad y es por eso que giran tan rápido. Ahora, si quieres cambiar la dirección de la atracción y repulsión para que regrese, ya esa ya es otra historia. Eso ya no va dentro de la temática de estas 4 semanas, pero también está interesante como, no nomás, como es corriente alterna, no nomás es cambiar los cables, pues no va a dar. Ajá, es todo un show para que puedas cambiar el giro, la dirección del giro en un motor. Pero bueno, nomás te puedo decir que sí existe y sí se puede. Pero básicamente es eso, es un electroimán en donde estás generando atracción y repulsión a gran velocidad y pues por eso la flecha del centro gira a gran velocidad por esa atracción y repulsión. Ahora, ¿de qué nos sirve tener eso? De mucho, porque lo ocupas en refrigeradores, porque lo ocupas en microondas, porque lo ocupas en tu bomba de agua, en ventiladores o abanicos según del estado de donde seas, como se le diga, en maquinaria agrícola, en talleres, en unidades manejadores de aire acondicionado para las grandes empresas. O sea, es una infinidad de funciones que tiene un motor eléctrico, ¿no? Entonces, qué bueno que existen los motores eléctricos porque gracias a ellos nos beneficiamos de muchas cosas que hoy no pudiéramos llevar a cabo si no los tuviéramos. Entonces, por lo sucedido, Rosalía se percata de que sus gastos por mes serán de 475, por lo que decide ahorrar diariamente 35 durante 15 días. Entonces, construye un plano cartesiano que representa el ahorro de Rosalía. Considera que el eje de las X son los días y los de la Y los ahorros. Entonces, aquí va el tiempo, siempre en ejercicios de matemáticas y física, el tiempo va en la horizontal. Recuerda que la electricidad es parte de la física, entonces es una rama. Por eso digo matemáticas y física. Y acaba lo que tú quieras, ahorros, hombres, kilowatts, etcétera. Aquí nada más hay que hacer pares ordenados bien. Yo hice la línea y le puse puntos al azar, pero ustedes los dibujan bien sus pares ordenados. Con base en el plano cartesiano, pregunta 8.21, ¿cuánto habrá ahorrado Rosalía en el día 8? Pues 8 por 35. En el 15, 15 por 35. ¿En qué día pudo haber cubierto el total de sus gastos? Sus gastos son de 475. Si le multiplicáramos 13 por 35, no llegaríamos a 475, entonces 14 y nos da 490, aunque 490 es mayor que 475, pero eso es al día 14 cuando cubre sus gastos. Entonces, respuesta día 14, ¿vale? Y responde las preguntas siguientes sobre electromagnetismo y las matemáticas. Redacte mínimo 5 renglones, mínimo, ¿eh? Porque hay quien me pone 4 renglones y 2 palabras abajo o una. Redacta en mínimo 5 renglones. ¿Cuál es la importancia de las matemáticas en el estudio de los fenómenos electromagnéticos? Ajá. Entonces, ¿es importante o no es importante? De hecho, ya nos está diciendo que sí. ¿Cuál es la importancia de las matemáticas en el fenómeno del estudio de fenómenos electromagnéticos? Entonces, yo aquí les recomendaría que investigaran, yo ya me la sé, si un campo electromagnético muy alto es peligroso para el ser humano o no.
o los campos electromagnéticos no son peligrosos, porque no es lo mismo un campo electromagnético que es invisible y que va alrededor del cable conductor a la electricidad. La electricidad sí es muy peligrosa. Ahora, nosotros cuando trabajamos o vamos estudiando esta situación, vamos preguntando en una empresa, ¿no? Estamos ya trabajando en una empresa y de repente, aunque no seamos electricistas, preguntamos a la electricista, ¿qué voltaje hay aquí? 120. Ok. ¿Y esta máquina trabaja a cuánto? A 220. Y la de allá, 440. Cuando escuchamos 440 nos espantamos. Ajá, nos espantamos y decimos, no, 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 vemos luego, luego el peligro en nuestra vida, incluso con 220, pero no te mata el amperaje, digo, no te mata el voltaje. El voltaje es 120, 220 y 440. Lo que te mata es el amperaje. ¿Qué significa eso? Que lo que te mate es cuántos aparatos, motores o cosas tengas funcionando en ese voltaje. Tú puedes tener todo desconectado, todo, 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 todo desconectado y tocas 220, vas a sentir la peor sensación de tu vida en cuanto toques, pero ni te va a quemar. Simplemente la sensación va a ser como que te quedas pegado un rato y te vibra todo el cuerpo, pero te vas a alcanzar a zafar y vas a decir, estuvo muy mala la experiencia. Pero si nada está funcionando, no hay motores funcionando, no hay máquinas funcionando, no hay plantas de soldar funcionando, no va a ser tanto. Pero si todo eso sí está funcionando y el circuito está a tope y tienes problemas cardíacos, es probable que mueras. Ajá, porque hay mucho amperaje, lo que te mata el amperaje. Ahora fíjate, los matamoscas eléctricos son miles de voltios. Son miles de voltios, ajá, en los matamoscas eléctricos. Pero ¿por qué no te hace daño a ti como ser humano? Porque el amperaje de esas raquetas, porque son raquetas, son miliamperes. Es decir, que si tocas una de las raquetas cuando está funcionando, vas a sentir una descarga como la que sentirías en tu casa de 110. Ajá, algo así muy desagradable y todo, pero no va a correr riesgo tu vida, porque el amperaje es casi cero en ese tipo de raquetas. Imagínate, ese voltaje con poquito amperaje, con 3 amperes, no la cuentas. Pero entonces, un aprendizaje más, no te mata el voltaje, lo que te mata es el amperaje. Entonces, nosotros veíamos antes en las telenovelas de hace muchos años, los que tenemos 40 y más, que una persona estaba en su bañera, fumando y todo, y el malo llegaba y le tiraba su radio a la tina y moría. ¿Eso es posible? Sí, sí. Si en la casa hay muchas luces encendidas, bombas funcionando, microondas, bla, 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 y lo húmedo de la tina aunado a que le metiste los cables de corriente, sí, sí es posible, aunque sea con 120 volts. ¿Por qué? Habrá quien sobreviva, pero si tu corazón no está tan fuerte, sí puedes morir, porque son las condiciones ideales para que una persona muera por descarga eléctrica, que tu cuerpo esté mojado y que se esté consumiendo en esa casa, porque en esas telenovelas la casa eran mansiones muy grandes y un solo candelabro tenía como 10 focos y había varios candelabros. Entonces, sí, cuando yo era niño, pues yo sí lo creía. Empecé a crecer y a conocer la electricidad y como que no me checaba. Tuve que investigar y pues sí, sí te puede matar. De hecho, corres más peligro cuando estás lavando un piso descalzo y alguien dejó por ahí un cable en tu ventana desnudo, y tú tocas, haces tierra con los pies mojados, sí, es peligroso. Entonces, aunque tengamos 120, 220, 440, cada vez que va subiendo más el voltaje nos espantamos más. Pues sí, cuando hay amperaje.
Cuando hay cero amperaje, incluso puede sobrevivir en el máximo voltaje, ya no el de una subestación eléctrica. Una subestación eléctrica es ese como closet metálico que ves cuando pasas por la carretera, ese como closet metálico que está cercado con malla ciclón, arriba con alambre de púas y con anuncios de calaveras y con cadenas y candado, porque lo que se trata es de que nadie pase, algún indigente, loquito, perrito, porque ahí son 17.000 voltios, de 17.000 a 20.000 voltios en una subestación. Ahí quedarías, te incendias y quedas carbón por por el voltaje tan alto y con poquito amperaje, pues ya caminaste, ¿no? Entonces, por eso esas subestaciones son tan restringidas. Pero pues bueno, hoy aprendiste una cosa más. No te mata el voltaje, te mata el amperaje. ¿Qué significa? Cuántos aparatos tengas y qué tan grandes de capacidad sean esos aparatos, ¿no? En una casa es muy peligroso que tengas un diablito para que tu planta de soldar no se eche el fusible y que pongas puenteado en vez de fusible cable para que tus cables van a estar bien calientes y tú soldando. Una planta de soldar en una casa es muy peligrosa porque si alguien se da una descarga eléctrica y tiene mojado el cuerpo, es muy peligroso, ¿no? Y si ha habido muertos en casa por que alguien esté soldando, sí pasa, entonces vamos a dejarle esas situaciones a los expertos y mejor no soldemos en casa. En casa, bueno, soldar es en los talleres y en las fábricas, ¿no? Entonces, si lo has hecho, evita soldar en casa, a menos que sea una planta pequeñita y tengas todas las precauciones y no le quites el fusible. No le quites el fusible para que te avise cuando ya te pasaste del amperaje. Y finalmente menciona en 5 renglones cuál es la ley electromagnética que utilizas más en tu vida diaria y por qué. Entonces ahí lee mucho al chat GPT, búscale, pon lo mejor, que yo también quiero seguir aprendiendo. Si me pones una buena respuesta ahí, yo te leo y aprendo más para las siguientes clases. De mi parte sería todo. Me voy a desconectar por última vez con ustedes. Ustedes ya están listos el siguiente martes para el módulo número 13. Lunes no, porque es feriado. El lunes no te conectas a nada y seguramente ya te avisaron. Nosotros los asesores virtuales que cerramos módulo, pues si dejamos algo pendiente, pues puede ser hasta el martes, pero nos están diciendo que no pase del martes, ¿no? Yo prefiero hacerlo el lunes temprano y disfrutar la tarde, mediodía a la tarde del día lunes. Pues las indicaciones de siempre, ya ahorita la mitad del grupo subió su proyecto integrador, ya no hay mucho que decir, los que lo hicieron bien ya lo hicieron bien, los que no, pues también ya está, ¿no? Los que vengan, yo creo que ni me ven, pero finalmente es lo mismo, orden en cada ejercicio que se pueda, datos, fórmula, sustitución y resultado que se vea un trabajo bonito y pues no le quites el número de ejercicio y resalta los resultados. Con eso me conformo. No dejes las 5 aportaciones a tu foro integrador hasta el final, porque pues a mí me cuesta más. Si todos a las 8 de la noche del día domingo tienen 5 aportaciones, pues podemos terminar con el módulo. De mi parte sería todo. Les deseo éxito en lo que venga. Nos vemos en su graduación, aunque sea de manera virtual. Me conectaré, porque luego sí nos invitan y lo podemos ver. Entonces, de mi parte sería todo. Éxito. Adiós. El chat sí dice algo. Hola, buenas noches, asesor, José de Jesús. Ya terminé mis 5 participaciones. Qué bueno en el foro. Sí, sí, vamos a calificar. De hecho, ya todo está quedando. Ángel Gabriel saluda. Buenas noches, Ángel. Nos oye. Ah, sí, sí me avisaron que no se escuchaba. Fue un ratito donde se me fue la onda. Pero bueno, me regresé. Igualmente para ustedes, buenas noches.